¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Platón y las matemáticas y continuamos en la nivelación formativa dentro de esta fase número 2. En la finalización de la semana 3 e inicio de la semana número 4 tenemos el tema de reconocimiento de razones trigonométricas y la resolución de ejercicios. Empezamos la clase. Recordemos qué son las razones trigonométricas. Una razón trigonométrica es aquella relación entre los lados de un triángulo rectángulo y van a depender de los ángulos internos de sí mismos, es decir, del ángulo beta y del ángulo gamma. Vamos a definir las razones trigonométricas en base al ángulo beta, que son seno, coseno y tangente. Nos dice que es el opuesto sobre la hipotenusa al seno, opuesto sobre la hipotenusa, en este caso BC dividido de AC. El coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa, en este caso AB sobre AC. Y la tangente, simplemente tenemos que darnos cuenta de los valores que hemos utilizado en seno y coseno y colocarlos BC sobre AB. Ahora, aquí abajo tenemos nosotros el ángulo gamma. Veamos cómo se nombra a continuación. El ángulo gamma cambia la posición de sus catetos, más no la de la hipotenusa. El lado opuesto va a ser el que se encuentra al frente y ese necesitamos para el seno. Seno opuesto sobre hipotenusa, es decir, AB sobre AC. El cateto adyacente será el que se encuentre en la parte inferior, por lo tanto, BC sobre AC. Y la tangente lo realizamos igual que con el ángulo beta. En este caso, AB sobre BC. ¿Cómo vamos a entender esto? Pues entrando un poquito más a fondo con los ejercicios, los cuales los trataremos más adelante. Pero ahora vamos a conocer un poco más sobre las razones trigonométricas. Etimológicamente, la palabra trigonometría viene de trigón, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. Por lo tanto, trigonometría se define como la medida de los triángulos. Y algo muy interesante dentro de este nuevo nombre en las matemáticas es que tiene origen desde tiempos de antaño, desde los indios, egipcios, pero quienes fueron realmente los descubridores y quienes fomentaron el uso de la trigonometría fueron los árabes, quienes plantearon problemas de orientación y determinación de fechas, horas y aspectos astronómicos. Ahora, dentro de las razones trigonométricas tenemos dos grandes grupos, las fundamentales y las recíprocas. ¿Qué son cada una de ellas? Veamos a continuación. Las fundamentales son las que acabamos de ver hace breves instantes, seno, coseno y tangente, con cada uno de sus lados establecidos. Pero las recíprocas son las inversas, y al ser las inversas cambian de nombre. Veamos cómo va a ser ahora. La inversa del seno se considera como cosecante, donde va a ser la hipotenusa dividida de su cateto opuesto. La inversa del coseno será ahora la hipotenusa dividida del cateto adyacente. Y la inversa de la tangente, por consiguiente, será el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Cuándo utilizamos las fundamentales? Pues en la mayoría de los ejercicios. ¿Y cuándo utilizamos las recíprocas? Cuando se nos indique dentro de los enunciados. A continuación, reforcemos la resolución de ejercicios trigonométricos. Primer ejercicio. Desde la altura de un ático tenemos que determinar la distancia que hay desde la puerta de un supermercado que se está viendo hasta la puerta del ático. Es decir, nosotros vamos a determinar el valor de X. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Sacar cada uno de los datos. Los datos numéricos que tenemos es el lado BA, que es la altura del ático de 527 metros. El ángulo desde el punto que sería la puerta del supermercado, alfa, 42 grados. Sin embargo, el lado AC es lo que nos está pidiendo, que sería nuestra incógnita. ¿Qué razón trigonométrica nos relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente de un ángulo? Pues la tangente. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Sustituimos los valores en las fórmulas. Tangente de 42 grados es igual al cateto opuesto, 527 metros. Y el cateto adyacente o contiguo lo ponemos como X, ya que es el valor que desconocemos.
¿Qué tenemos que hacer ahora? Si nos damos cuenta es una ecuación de primer grado, cambiamos los valores. De esta forma, primero, encontremos el valor de la tangente de 42 grados, 0,90. Para eso, haz uso de la calculadora, que es igual a 527 sobre x. Ahora sí, tenemos dos valores numéricos, un valor desconocido, despejemos la incógnita. X es igual a 527 dividido de la razón de 42 en su tangente, 0,90. ¿Qué nos queda? Una división de números. Por lo tanto, la división nos da 585,55 metros. Ese valor de x va a ser el dato que tenemos que encontrar, es decir, la distancia que hay desde la puerta del supermercado hasta la puerta del edificio donde se encuentra el ático. Veamos otro ejemplo. Si se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados. La parte de color verde es el poste que mide 20 metros y se desea sujetar desde la parte superior del poste hacia el suelo, formando 30 grados con su abertura en el ángulo. Por lo tanto, tenemos que determinar como primera parte la longitud del cable, es decir, el valor de h. Y por segunda parte tenemos que encontrar cuánto es el precio de ese cable si cada metro es de 12 euros. Veamos su resolución. ¿Qué nos relaciona el cateto opuesto, que es el dato numérico que tenemos, con su hipotenusa? Pues el seno. Saquemos nuestros datos. Cateto opuesto, 20 metros. Alfa, 30 grados. H, que es hipotenusa, la desconocemos. Y el precio total también lo desconocemos. Veamos su fórmula. Seno es igual al cateto opuesto, que es 20 sobre la hipotenusa. Tenemos aquí ya nuestros valores sustituidos. Encontramos la razón trigonométrica para 30 grados, que es 0,5, que es igual a 20 metros sobre h. Ahora que tenemos todo en valores numéricos, tenemos que despejar la hipotenusa. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando el orden. Hipotenusa pasa a multiplicar al otro lado y el 0,5 pasa a dividir al lado contrario. 20 dividido 0,5, 40. H es igual a 40. Por lo tanto, la longitud del cable es de 40 metros. Ahora, para encontrar el precio total, ¿qué tenemos que hacer? Pues, precio total es igual a longitud por el valor de la cantidad de metros. Si hemos encontrado la cantidad de 40 metros que tiene el cable y el valor del metro, que es de 12 euros, 40 por 12, 480 euros. Por lo tanto, el precio del cable es de 480 euros. Para finalizar y reforzar lo que has aprendido en esta clase, demuéstralo haciendo las tareas. Dirígete a la guía de nivelación formativa semana 3-4 y realiza las actividades propuestas. En esta ocasión tendrás 4 actividades. Y sin más, hemos llegado al fin de esta clase express de matemáticas. Recuerda que nos encontramos en la fase 2 de nivelación formativa y antes de irte de este video, no te olvides de darle un like, comparte con tus compañeros y presiona la campanita de suscripción. Nos vemos la próxima.